Hermanos, vamos a ver una palabra, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado ahorita las noticias, verdad? Casi todos los días hablan de esto. Casi todos los días están hablando de el problema de Israel, ¿verdad? Estamos viendo cómo este país está siendo, ¿verdad? Atacado por un grupo de criminales, ¿verdad? Que son criminales. Y desgraciadamente, hermanos, estos criminales pues son un gobierno. Son un gobierno que está en este país, en este lugar que se llama Gaza. Y Hamas son un grupo terrorista, ¿verdad? Un grupo terrorista y por el cual, hermano, estas personas votaron, ¿verdad? El pueblo de Israel, el pueblo de Gaza votó por ser gobernado por esos terroristas que se llaman Hamas. Es como si México votara por el cártel de Sinaloa, o como si México votara por el cártel Jalisco Nueva Generación para que gobernara México. ¿Qué pasaría? Está prendido mi lamparita. Hermanos, ¿qué pasaría si México tomara como gobierno al cártel Jalisco Nueva Generación? Pues es un desastre, será la perdición. Pues lo mismo que pasa con este país, hermano, de Gaza, de los palestinos, ¿verdad? Que están divididos creo que en dos partes. En un pedazo que se llama la Franja de Gaza y en otro, una parte que se llama para arriba, que se me olvidó su nombre. Pero están gobernados por un grupo delictivo. Se dice, hermanos, que el mundo, le digo el mundo porque países del mundo, la ONU y países le han dado cientos de miles de millones de dólares a este país, a esos países, para que, pues para ayuda de sus habitantes. Donaciones de hasta de 100 millones que les han dado, de mucho dinero. Todos los países y la ONU les da un dinero. Pero estas personas, hermanos, viven en la miseria, son pobres. ¿Por qué son pobres, hermanos? ¿Por qué no les llega el dinero a ellos? Porque esos grupos terroristas se gastan todo ese dinero, no lo reparten hacia ellos. ¿Qué es lo que hacen, hermanos? En vez de dar el dinero al pueblo, a los palestinos, ellos compran misiles. Un misil, hermano, que vale 1 millón, 2 millones de dólares. Compran armas que valen cientos de miles de dólares. En vez de dársela ese dinero a los palestinos. Alguien estaba diciendo en las noticias, si todo ese dinero que le han dado a Palestina lo usaran para sus habitantes, no, hombre, serían uno de los países más ricos. Pero todo, hermanos, este grupo terrorista se lo gasta para ellos, para sus cosas y en armamento. Y pues ahorita vemos los resultados, pero mucha gente ignora esto, hermanos, porque las noticias a veces solamente vemos que lo que hace Israel con ellos, pero no pasan lo que hacen ellos con Israel. Entonces, si ustedes saben, hermanos, cuando comenzó la guerra, este país de los palestinos, ellos se dice que mandaron más de 5,000 bombas. ¿Cuántas de esas bombas entraron, hermanos, a Israel? Solamente unas cuantas. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si hubieran entrado esas 5,000 bombas a Israel? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido miles de muertos, pero no entraron las bombas porque Israel tiene una protección especial que se llama un escudo de misiles, que cuando van entrando todas esas bombas, ellos las destruyen en el cielo. Pero la gente no dice eso, en la tele no le dicen eso. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Israel no tuviera esa protección? Israel hubiera tenido miles de muertos, miles. Pero como no hubo miles, hubo 1,000, más o menos 1,200, 1,500 muertos. Aunque se dice, hermano, que son más, pero también ellos no han dicho cuántos son, pero se dice que son. He visto videos de gente de ahí, dicen fueron muchos muertos, más que el gobierno no lo dice, el gobierno de Israel. Pero el punto es esto, hermanos, nosotros necesitamos conocer la historia de Israel, de la nación de Israel, que dice la palabra de Dios que ellos siempre han querido ser destruidos. Siempre desde su existencia, hermanos, siempre han querido ser destruidos. ¿Por qué quieren ser destruidos?
¿Quién los quiere destruir? Satanás. El diablo quiere destruirlos. Satanás todo el tiempo está detrás de la destrucción de Israel y levanta pueblos, naciones enteras para destruirlos. Generales y naciones y divisiones, y todo el tiempo desde antes de ni siquiera ser fundado Israel, Satanás quería destruir a los que le iban a fundar, que eran los israelitas. Entonces, hasta hoy en día, hermanos, la guerra está porque está creada por fuerzas demoníacas, fuerzas sobrenaturales, satánicas, ángeles y potestades demoníacas que mueven no solamente a ejércitos, sino a toda la gente, hermano, a odiar a los judíos en cada nación donde están. Hay judíos, hermanos, que son violentados en países como el que usted quiera, hermanos, son violentados. Cuando la gente de la Venezuela está ahí, los insulta, les gritan, algunas veces los quieren hasta golpear, porque esa, hermanos, esa guerra de parte de Satanás que incita a la gente a odiarlos, y tenemos que tener mucho cuidado para que no pase eso por nuestras mentes y que veamos a veces las noticias también torcidas que hay, ¿verdad? Ahora acuérdense, si Israel, hermanos, está haciendo un mal igualmente contra otro país, ¿quién tiene cuidado de ellos? ¿Quién los va a disciplinar? Dios, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ser como jueces o como decir, ¿por qué están haciendo esto? Los hermanos se los dejamos a Dios, porque solamente, ¿verdad? Él es el que conoce y tiene control de los caminos, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, hermanos, que el Señor levantó a este pueblo, ¿verdad? Del cual vamos a ver ahorita, vamos a estudiar. Vamos allá a Génesis 7. Vamos a ver lo que nos dice Dios acerca de la fundación de esa nación de Israel y los propósitos por el cual Dios los levantó. Y empiezan desde el principio, hermanos, casi desde, ¿verdad? Cuando Dios dice, hermanos, que de la simiente de la mujer, ¿verdad? Levantará, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, que lo levantaría por medio de una nación, hermanos, que es Israel. Obviamente, la cabeza, hermanos, el fundamento de todo es nuestro Señor Jesucristo, pero el propósito del pueblo de Israel, hermanos, fue para que viniera nuestro Señor. Pero ahí no termina, sigue, hermanos. Y tanto sigue, hermanos, que dice que en el cielo seremos nosotros la nueva, ¿qué? La nueva Jerusalén, la capital de Israel. Pero será la Jerusalén espiritual, el Israel espiritual. Dice ahí en Génesis 7:1: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Solamente había una persona justa, hermanos, un hombre justo entre 1,000 millones de personas, 800 millones de personas, 2,000 millones de personas, 3,000 millones de personas. No sabemos cuánta gente había, hermanos, antes del diluvio. Se cree, hermanos, que antes del diluvio, según las cuentas, hermanos, ahorita más o menos vamos a ver, ¿verdad? Pero según las cuentas, casi había pasado 2,000 años desde Adán hasta el diluvio. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente puede nacer en 2,000 años? Si ahorita, hermanos, en 100 años se ha casi multiplicado de 4,000, hermanos, pasaron en menos de 100 años, de 4,000 pasaron a 8,000 millones de personas. Entonces, en aquel tiempo debe de haber estado también la tierra llena de gente. Debe de haber habido cientos de millones, o tal vez 1,000, 2,000, solo Dios sabe cuántos millones de personas murieron, pero murieron muchísimas personas. Dijo al nuevo Jehová, dice: solamente te he visto justo en esta generación, entre miles, entre cientos de millones de personas, nada más había un hombre justo, una persona justa, y esa persona era Noé. Dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar una especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré
de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Fíjense, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Fíjense, hermanos, y sacando las cuentas, desde Adán y todos sus descendientes hasta el diluvio de Noé, eran 1666 años. ¿Qué casualidad? Fíjense, 1666. ¿Usted sabe qué quiere decir el número 6? ¿Qué quiere decir el número 6? Número doble. ¿Por qué? ¿Por qué es número doble? Porque Dios lo hizo en el día 6. Dios creó al hombre en el día 6, a la mujer en el día 6, pero también tiene, como dice el hermano, también tiene otros significados. Dice la Biblia que Satanás tiene el número de, ¿verdad? Su número del anticristo es 666. Hombre. O sea, carnalidad total, ¿verdad? Naturaleza caída total. Dice, porque aún pasados estos días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y haré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hizo Noé conforme a lo que mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Fíjense, ¿quién entró, hermanos? Entró Noé, y por causa de la bendición de Noé, por causa de que Noé fue justo delante de Dios, la bendición pasó a sus hijos. Dios, ¿verdad?, en su misericordia, permitió que no solamente fuera el uno Noé, sino también su esposa y también sus hijos, y no solamente sus hijos, las esposas de sus hijos. ¿Verdad? ¿Cuántas personas eran? 8 personas, ¿verdad? 4 parejas. Hasta ahí, hasta las 7. Entonces, vemos, hermano, que todos descendemos ahora, hermanos, ¿verdad? Por parte de un hombre, de una familia. ¿Qué familia? La familia de Noé, ¿verdad? Vienen todos los habitantes de la tierra, de ahí venimos ahora, de esa descendencia. Vamos ahora ahí a Génesis 9. 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, ¿verdad? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de ellos fue llena, ¿qué? Toda la tierra, hermanos. Entonces, somos descendientes de alguno de ellos 3. De usted viene de alguno de esos 3 jóvenes, de esos 3 adultos. No sabemos de quién, si venimos de Cam, de Jafet o de Sem, ¿verdad? Pero ahí venimos. Entonces, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, fíjense aquí palabra que debemos tomar nota, Canaán. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Cuando aquí dice, hermanos, que vio la desnudez de su padre, mucha gente dice que lo abusó o lo violó, pero no dice aquí esto, ¿verdad? Dice que vio la desnudez de su padre, aunque muchas personas dicen, no, es que lo abusó, no dice eso, pero bueno, ¿verdad? En aquel tiempo, hermanos, yo recuerdo que todavía en mis tiempos de niño ver la desnudez de los papás de uno era algo como un pecado. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que no podía ni siquiera levantar la vista. Pero hoy en día, hermanos, a veces la maldad es tanta que hay gente que inclusive, ¿verdad?, hasta se baña con los hijos, y ya los niños medio grandecitos, a veces las mamás andan medio desnudas enfrente de los niños, porque no hay ese temor, hermanos. Como dice la Biblia, cada día el temor se va quitando y la maldad a veces en uno se va aumentando. Pero bueno, él
No saben qué pasó, si se burló de él. Miren, vengan a ver la desnudez de mi papá. Vean, está desnudo ahí, mírenlo, mírenlo, desvergonzado. Vengan, ¿verdad? Dice que sus dos hermanos, Sem y Jafet, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, fíjate, no vieron la desnudez de su padre. Fíjese, el pecado entonces, hermano, estaba en ¿qué? En la vista. No fueron nada más y lo taparon porque lo había usado, no. Simplemente ver la desnudez. Entonces ellos no quisieron ver la desnudez de su papá, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, ¿verdad? Y se enojó de gran manera, hermanos. Se enojó este Noé, pero no solamente fue el enojo, ¿verdad? Sino la maldad que había hecho su hijo. ¿Por qué se enojó tanto este Noé, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué se molestó? De algo tan simple como que su hijo, ¿verdad?, se haya burlado, no sé qué haya hecho ahí, ¿verdad? Se burló, escarneció, no sé. ¿Sabe por qué fue tanto el enojo de Noé? Porque Dios acababa de destruir a cientos de millones de personas por la maldad. Y este joven no lo había entendido, no había captado que Dios les había dado una oportunidad de vida, viendo que Dios había matado no solamente a humanos, sino a animales de toda la tierra. Entonces, pues, hermanos, ustedes después de ver tal calamidad, no ustedes dicen, no, pues voy a andar derechito. Después de que Dios mata a todo el mundo, y que usted sabe que va a matar a todo el mundo, porque le digo, no le voy a matar a toda persona y todo animal. Nada más dejaré, usted va a decir, no, pues. Y él mire la maldad que hace saliendo, ¿verdad?, terminando el diluvio, y hace su maldad. Bueno, no dice aquí cuántos años pasaron, pero los años que hayan pasado tenía que estar consciente de que la maldad, ¿verdad?, que tenía que quitar. ¿Qué pasa ahorita, hermanos? ¿Qué pasó en México, en Acapulco? Una ciudad devastada, destrozada, destruida. Y la gente, hermanos, se arrepentirá. Dirán, ¿pero qué pasó en nuestra ciudad? ¿Qué está pasando? Perdónanos, Señor, por nuestra maldad, porque esto no es una casualidad. No, la gente como si nada. Volveremos a edificar, decía la Biblia, volveremos a edificar y la haremos aún mejor. Y la gente, hermanos, en vez de arrepentirse en Acapulco, ¿qué hicieron? Hermanos, abriendo negocios, levantando cortinas, saqueando, ya no comida, saqueando electrónicos y todo tipo de prendas y todo tipo de cosas. Lugares, hermanos, que estaban cerrados, tiendas que no eran de comida, las abrieron para saquear y siguen haciéndolo. Entonces la gente, hermano, no escarmienta, el humano no escarmienta. Lo mismo pasó con este hombre Cam, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice Noé: maldito sea Canaán. Pero él no maldice a su hijo, él maldice a su nieto. Dice: maldito sea Canaán, siervos de siervos serán sus hermanos. Aquí está una nota, hermanos. Canaán, ¿quién es Canaán? Pues el hijo de Cam, pero Canaán vino a ser una nación. Los cananeos, la tierra de Canaán. Fíjese usted, vecinos de los palestinos, de los filisteos. Bueno, ahora antes eran filisteos, ahora son palestinos. Fíjense nada más, hermanos. Maldice esa tierra, que hasta ahora, hermanos, hay guerras. Y hasta ahora, hermanos, posiblemente son algunos de los que andan por ahí en algún país de los árabes, filisteos por ahí. Dice: siervo de siervos será sus hermanos. ¿Verdad? Sí, iba a ser un siervo, ¿verdad? De sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová, de que Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Una vez más, engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem. Fíjense, Dios, hermanos, por medio de Noé, profetiza y le dice que la bendición va a ser sobre Sem. Aún Jafet va a ser bendecido en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora siervo de los dos, de Sem y de Jafet. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió.
Bueno, hermanos, aquí Dios, el Señor empieza a profetizar, ¿verdad? Acerca del futuro, ¿verdad? De una nación de Canaán, ¿verdad? Y vamos a ir ahorita ahí a Génesis 12, más adelante. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Ok, Dios levanta a una persona, hermanos, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Dios levanta a este Abraham, le habla, ¿verdad? Le habla en una zarza ardiente y le dice, ¿verdad? Que él lo tiene destinado para un propósito. Pero vamos aquí a 12, ya todos sabemos esa historia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese, le dice que le va a mostrar una tierra, que se vaya de su familia. En este tiempo Abraham vivía en Ur de los Caldeos, ¿verdad? En Caldea. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Fíjense, hermanos. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot de sus hermanos, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de ¿qué? De Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. ¿A dónde lo mandó Dios, hermanos? Le dijo: vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Le está diciendo: te vas a ir a Canaán y ahí va a ser tu nación, ahí voy a ser una gran nación, y será bendición para toda la tierra. Está hablando del pueblo de Israel, antes de que se llamara Israel. Le está diciendo Canaán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, tendiendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Cómo se llamaba ese lugar, hermanos, antes de ser Israel? Canaán. Dios dice: esta tierra se la daré a ti y a todas tus generaciones que vienen detrás de ti, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios teniendo conocimiento de la eternidad, Él es el que da y Él es el que quita, y estableció a Israel como dueño de esa nación, ¿verdad? Vámonos a Éxodo 3:1. Éxodo 3:1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro. Bueno, después vemos que, ¿verdad?, que Dios levantó a Abraham, ¿verdad? Abraham nació Isaac, y luego nació Jacob, ¿verdad? Y luego las 12 tribus, los 12 hijos. Y después fueron llevados a Egipto, ¿verdad? Y después Dios levanta a una persona, ¿verdad?, entre los esclavos de Egipto. Sabemos que Moisés, ¿verdad?, lo adoptó la familia de Faraón, y Dios le habla a Moisés y le dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: yo iré ahora y veré esta visión, porque por causa de la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. ¿A quién le había dado ya esa tierra, Dios, hermanos? A Abraham ya se le había dado, pero después ellos, ¿verdad? Fueron llevados a Egipto por causa de una hambruna, por causa ¿verdad? Para salvarlos. A causa del cananeo. Ahora, hermanos, no solamente menciona una nación o un pueblo. Ahora dice: te voy a llevar, ¿verdad?, a una tierra ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Fíjense, ahora una nación de los cananeos, ahora nación a los heteos, a los amorreos, a los fereceos, a los heveos y los jebuseos. Eran naciones, reinos pequeños. Dijo: ahí te voy a llevar. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjense, entonces aquí vemos, hermanos, cómo Dios cumple su propósito, ¿verdad? A través, ¿verdad?, de Moisés, porque Dios prometió una tierra, y lo que Dios lo dijo, lo hace y lo va a cumplir. Vámonos a Éxodo 23. Éxodo 23. 23:20. Dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde del camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Qué lugar les preparó Dios, hermanos? En el 23:20 dice: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde delante de Jehová, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Sí? 23:20 dice: pero si en verdad oyeres su voz y hicieres lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. La protección de Dios, hermanos, siempre va con el pueblo de Israel. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo ¿qué? Haré destruir. Dios mismo destruye, hermano, a naciones perversas, a pueblos perversos, ¿verdad? Nada pasa, hermano, porque son casualidades. Pues simplemente se levantó un huracán, simplemente se levantó esa nación a atacarnos. No, pues quién sabe qué pasó, cayó un terremoto, la tierra se movió. Hermanos, Dios es el que trae la destrucción. No te inclinarás a sus oídos, ni los servirás. Fíjese, Dios le manda una instrucción a Israel cuando va a entrar a la tierra de estas personas, a estas naciones. Le dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, yo completaré el número de tus días. O sea, les iba a dar salud y les iba a dar larga vida. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré las cerviz de todos sus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Quién es el que está haciendo todo, hermanos? Dios mismo le está dando la tierra a Israel. Dice: y fijaré tus límites. Aquí nos da, hermano, el mapa que son los medios de que dice: y fijaré tus límites desde el mar rojo. El mar rojo, hermanos, es donde empieza Egipto, hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates,
porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Fíjese, aquí ya menciona a una nación, hermano. ¿A quién? A los filisteos. Dice, fíjate, dice, y fijarán los límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. La tierra de los filisteos, hermanos, Dios se las dio a los israelitas. Los filisteos ahora son los palestinos, porque se llaman palestinos, ¿verdad? Y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos. O sea, no harás actos con ellos de ningún tipo, nada, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Dios te dijo, hermano, que los exterminaran. Tienes que exterminarlos, tienes que sacarlos a todos. No, qué Dios tan duro, qué Dios tan malvado, ¿cómo manda a destruir naciones, pueblos enteros? Así es, hermanos. ¿Por qué? Dice, porque yo los destruyo por su maldad, por sus maldades de ellos los destruyo. Son pueblos malvados, rebeldes. Y lo mismo voy a hacer contigo si no me obedeces. Destruylos porque te van a hacer pecar, te van a hacer caer, y yo te voy a disciplinar, te voy a castigar. ¿Qué sucedió, hermanos? Vemos en la historia que Israel no destruyó a todos, dejó muchos filisteos, dejó cananeos, y después ellos metieron la idolatría ahí en Israel, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermano? Pues que los castigó Dios de gran manera, al punto de que fueron llevados cautivos, ¿verdad?, a Babilonia. Dice Éxodo 33, vamos más adelantito, hermanos, para que estemos 100% seguros, hermanos, de cuál es el plan de Dios con Israel y con su pueblo. Y cuando veamos un judío, hermanos, ¿verdad?, los veamos como una parte, hermanos, del pueblo del Señor. Usted no sabe si son salvos o si no van a ser o no van a ser, ese es asunto de Dios, hermanos. Sabemos que Dios tiene un propósito con ellos y debemos de bendecirlos. Éxodo 33:1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al geneseo, al fereteo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Hermanos, Dios es duro, ¿verdad?, contra el pecado. Dios es duro contra el pecado, Dios es duro contra la maldad, hermanos, no tengamos duda de ello. Y Dios castiga la maldad aún en su pueblo, aún en nosotros, ¿verdad? 33:1 al 3. Entonces, hermanos, ya vimos la descripción. Y usted se va a un mapa, hermanos, usted ve de mar a mar hasta dónde le pertenece Israel y desde dónde hasta dónde. Aquí nos da hasta qué países iban a ser sus límites. Porque dicen: no, es que Israel nomás le pertenece a este pedacito. No, Dios se los dio, hermanos, y hay naciones y pueblos que se oponen a que eso se lleve a cabo, y está uno peleando contra Dios, ¿verdad? Y, hermano, eso no es bueno, porque nos va a traer, obviamente, hermanos, una disciplina del Señor. Josué, vamos a Josué, hermanos. Josué 1. Yo, hermanos, en realidad, antes de ser cristiano, odiaba a los judíos. Los odiaba, ¿verdad? Porque mi mamá, hermanos, trabajó en casa de algunos judíos, y como toda la gente, hermanos, como cristiano, como un católico, como un musulmán, que se yo, hay gente buena y hay gente mala. A mi mamá le tocó trabajar con algunos patrones, pues, que tal vez no eran muy buenos, no sé. Y nos platicaba algunas cosas, ¿verdad? Que en el trabajo, ¿verdad?, que no le querían pagar bien y no sé qué tanto, y que movida, ¿verdad? Y entonces uno como que empieza a agarrar desde pequeño como que algo contra los judíos, ¿verdad? Y soy el por acá y que por allá, que los judíos. Y no, hermanos, nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón y nunca tener nada en contra de ninguno de ellos, aunque la persona sea mala, hermano. ¿Podemos maldecir a un judío? No, aunque la persona sea malvada, usted no puede maldecirlo.
porque se está echando a Dios encima, porque está echando una maldición. Cuando usted maldice a un judío, se echa una maldición automáticamente. ¿Cuál maldición? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Son cosas muy, muy serias, hermanos. Josué 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisaren la planta de sus pies. Fíjense, aquí da otra vez el mapa. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Fíjense, les da parte del Líbano, hermanos, a ellos. Hasta el río Éufrates. Vean ustedes el mapa ahí y va a ver lo grande que es Israel y el pequeño lugar que aún no ocupa ahorita. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Wow, hermano, qué palabra tan poderosa le da Dios. Dice: todo esto yo te lo he dado. Ve, tienes que ser valiente, ve y tómalo. Hermano, ahorita resulta que está una mezquita islámica encima de donde estaba el templo de Dios. El templo que fue edificado de Dios. Hay una mezquita satánica, demoníaca ahí, que es la mezquita, no recuerdo su nombre ahorita, pero ahí está, casi encima, donde fue el templo de nuestro Señor. La tierra que le dio a Israel, hermanos, ¿verdad? Está así hasta hoy en día, sigue siendo profanada. Pero Dios tiene su momento, hermanos, les va a dar otra vez posesión de ella a los israelitas. Y si es en nuestro tiempo, qué bueno. Y si no es en nuestro tiempo, pues nosotros siempre debemos apoyar, hermanos, al pueblo de Israel. Y luego dice Deuteronomio 9:4. Me voy para atrásito, Deuteronomio 9:4. Deuteronomio 9:4 dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, desde el 9:1, Deuteronomio 9:1, dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Tú vas a entrar a quitarles las naciones, a esas naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá de los hijos de Anak? Esos eran los gigantes, hermanos, que medían, se dice que entre 3 y 5 metros de altura. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. O sea, Dios le dice a Israel: ve, destrúyelos, yo voy a ir contigo, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar el poder. Aún mandó pestes, animales que los destruyeran antes que ellos. Y Dios es el que daba la fuerza. Y luego le dice a los israelitas: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo: por mi justicia, ¿verdad? Porque soy muy bueno, me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Es lo que le digo, hermanos. No es que sean muy buenos, no es que sean perfectos, simplemente Dios tiene un plan con ellos. Dice: no pienses en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a esta tierra. No, pero es que a lo mejor son malos, están actuando mal, eso es el Dios. Por mi justicia me ha traído Jehová a
poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. O sea, son naciones malvadas, impías, idólatras. Y Dios, dice en la palabra de Dios, que Dios vomita a las naciones que hacen idolatría, que hacen maldades, que Dios los desaparece, echa fuera a sus moradores, los avienta para otras naciones o los destruye. Gente que es pecadora, Dios los avienta a otro país, a otra nación, los deporta o los destruye o les manda calamidades, ¿verdad? Dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ay, Dios mío, qué hermoso, hermanos, por un juramento que hizo Dios, ni por su buena, ni porque eran buenos, al contrario, bueno, a veces eran bien rebeldes, pero simplemente Dios así lo juró, y lo sigue jurando, hermanos, hasta ahora. No, pero es que están haciendo algo de eso, no lo sabemos nosotros, dejémoselo a Dios, ¿verdad? Dice Lucas, vamos ahora, hermanos, al Nuevo Testamento, vamos a Mateo 23. Mateo 23. Y sí, hermanos, hasta que no gobierne Dios en la tierra, tanto el pueblo de Israel, hermanos, como los cristianos, seremos perseguidos. Mateo 23. ¿Cuántas genocidios, hermano, ha habido de los judíos? Muchísimos. Desde que existen, hermano. Siempre han sido maltratados y siempre han sido perseguidos. La Iglesia Católica, hermanos, durante toda su existencia buscó la destrucción de ellos. Naciones han buscado la destrucción de ellos. Ha habido matanzas, masacres a todo lo largo de su historia. Y la vemos, hermanos, desde el reino de la reina Esther, ¿se acuerdan? De la reina Esther. Sí, la reina Esther. Se había proclamado, ¿verdad?, una destrucción de los judíos, la cual había sido sellada con el anillo del rey. Y después, ¿quién no hizo una matanza de judíos, hermanos, no hace mucho tiempo? Hitler. Mató más de 6 millones de judíos Hitler. Y la gente, hermano, aplaudía. ¿Y quién estaba detrás de la muerte de los judíos? La Iglesia Católica, ¿verdad? Instrumentando, hermanos, la devastación del pueblo judío. ¿Y quién estaba detrás de la Iglesia Católica? Satanás, que es quien gobierna esta iglesia. Dice Mateo 23, 37. La gente dice: no, es que fue Hitler. Hermano, Hitler fue, ¿cómo se dice? Es un tipo de anticristo, pero él fue instruido, hermanos, por todas esas doctrinas de esas personas que tenían comunicación con él, tenían pactos con él. Hay tantísimas cosas que uno no sabe. Uno dice: ay, de un solo hombre vino toda esta idea. Y no, son cosas, hermanos, que se van moviendo con un grupo de gente. Dice 23:37. Dice nuestro Señor Jesucristo: ¿qué pasó con esta nación de Jerusalén, hermanos? Durante toda su existencia, hermanos, usted sabe, ha habido gente buena, hubo justos y hubo injustos, como en cualquier pueblo. Simplemente Dios los eligió. De ahí iba a venir la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Cada judío, hermanos, cada judío, ¿verdad?, tiene la sangre, el gen de nuestro Señor Jesucristo. Son hermanos descendientes biológicos o familiares biológicos, genéticos de nuestro Señor Jesucristo, de su carne, de su piel, viene, ¿verdad?, de sus genes, de ellos viene la descendencia genética humana directa. Pero fíjense, aún así, hermanos, ¿qué sucede? Viene nuestro Señor Jesucristo y lo rechazan, ¿verdad? Lo rechazan, y no solamente lo rechazan, sino que muere. Pero se dice, hermano, que no solamente muere a manos de los judíos. Tiene la culpa aquí 3 personas, hermanos. Número 1, todos los pecadores tenemos culpa de su muerte. ¿Por qué vino a morir? Por los pecadores, por sus hijos, ¿verdad? Principalmente por los pecadores. Pero cuando lo está matando a nuestro Señor Jesucristo el gobierno, pues se ejemplifica, hermanos, a toda la autoridad de la tierra. O sea, lo estaba matando un romano, que era ¿cómo se llama? Poncio Pilatos, junto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y las multitudes. O sea,
Todos somos culpables, hermano, de su muerte, ¿verdad? No solamente los judíos, porque Poncio Pilatos, como autoridad, tendría que haber dicho no, él no puede morir, pero no, él estuvo de acuerdo. Al decir, me lavo las manos, fue como decir, mátenlo, pero yo no soy culpable. Claro que soy culpable. Entonces dice en el 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Fíjense, ahí viene una maldición de nuestro Señor Jesucristo sobre esta nación de Israel. He aquí, vuestra casa os es dejada, ¿qué? Desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué pasó con Israel, hermanos? ¿Qué sucedió? Fue que dejaron desiertos sin judíos esparcidos por todo el mundo. Quedó sin habitantes. Los romanos, los pueblos de antes, hermano, las naciones poderosas, cuando un pueblo se resistía, cuando un pueblo, hermano, lo gobernaban y el pueblo se resistía a ser gobernado, para no tener que masacrarlos y matarlos a todos, muchas veces los mandaban a diferentes naciones, los esparcían por todos lados. Y así, pues, hacían dos cosas: tenían esclavos y acababan con el problema. Entonces, fue lo que Roma hizo con Israel: los esparció, los sacó. Obviamente fue nuestro Señor, nuestro Dios poderoso, los sacó y dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque no veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. No solamente Israel fue dejado desierto, hermano, sino el templo de Dios desierto. Y dice la palabra del Señor que nuestro Señor, ¿verdad?, murió ahí por el monte. Y la palabra dice que la presencia de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento también salió por el templo y luego por el monte. Entonces, vemos, hermano, cómo Dios aún trata con su pueblo. A veces decimos nosotros: no, yo soy el hijo de Dios, él no va a hacer nada, si hago esto, bueno, me perdona. No, hermanos, tengamos mucho cuidado, no juguemos con la paciencia de Dios, ¿verdad? Porque escarmentó a su pueblo y escarmenta a sus hijos. ¿Por qué? Con un propósito, hermanos. Todo tiene un propósito. Dice Mateo 24:1. Dice: cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, el Señor está profetizando la destrucción del templo, la destrucción no solamente del templo, hermanos, sino junto con el templo, hermanos, ¿verdad? Fue la destrucción del pueblo de Israel por manos, hermanos, por manos de los romanos. Y luego nos da toda una serie de detalles, hermanos, de lo que vendría, ¿verdad? Dice en el 37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entra en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero el punto aquí es, hermano, que Dios empieza a dar señales de su venida. Dice en el 32: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hermano, Dios reinstituye otra vez al pueblo de Israel. Entonces la venida del Señor está cerca. Él los vuelve, ¿verdad?, otra vez o sea que la semilla quedó ahí. ¿Quién es la semilla, hermanos? Los judíos, la gente, ¿verdad? Y hace, hermano, que otra vez el país brote otra vez como país. Entonces el Señor es el que hace todo. Vamos a Romanos 11. Vemos, hermanos, cómo Dios los formó, cómo Dios una vez los llevó cautivos, les dio una oportunidad, los llevó cautivos por 70 años, los regresó. Esta vez, hermanos, los llevó cautivos fuera de su país por casi 2000 años, pero también la palabra dice que los regresaría, ¿verdad? Porque mucha gente dice: no, pues es que los judíos no pueden regresar a Israel, ya se fueron.
no van a regresar a una tierra que no les pertenece, ya es de otra gente, ya otra gente las habita, hermanos, es de ellos por decisión de Dios, por decisión del Todopoderoso, por el Creador. Si los filisteos, hermanos, los libaneses, los sirios, toda esa gente que vive por ahí entendieran eso, hermanos, vivirán en paz y bendecidos por Dios, pero el enemigo los mueve y no pueden tener paz, tienen guerra, tienen destrucción todo el tiempo, porque se oponen a Dios y no conocen su palabra, ¿verdad? Dice ahí Romanos 11:1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Mucha gente dice, no, la iglesia es la iglesia, Israel no es nada, hermano, Israel no es nada, ya ahora somos la iglesia. No, hermanos, para los que piensan así, veamos lo que dice la palabra. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y lo dice de una manera, hermano, tajante, en ninguna manera, de ningún modo, no hay posibilidad, en ninguna manera ha desechado Dios a su pueblo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocará a Dios? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hermanos, hoy en día hay hijos de Dios en el pueblo de Dios. No, es que puede decir a lo mejor una persona que se convierta en Israel, es que mira, nada más yo soy. O no, hermanos, nosotros somos los únicos, Señor, somos cristianos. El Señor sabe quiénes son sus hijos y los tiene también de ahí, de ese pueblo. Y ahorita hay muchos convertidos, hermano, en Israel. Hay iglesias en Israel cristianas con judíos convertidos. No son judíos mesiánicos. No existe el judío mesiánico. Eso es una mentira, ¿verdad? Para hacerte yo soy judío mesiánico, o sea, soy judío y cristiano, entonces estoy por encima de ti. No, son cristianos, igual que usted, igual que yo, aunque sean judíos. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, y de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no sobra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel, hermano? Pues la salvación de Dios, ¿verdad? Conocer a su Mesías. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, la salvación. Dice, pero los escogidos, o sea, los cristianos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu, todo tiene un propósito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea bueno su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Dios, hermanos, Dios endureció su corazón, cegó sus oídos y tapó sus oídos con un propósito. Dios endureció a los israelitas con el propósito de extender la salvación a todos los gentiles, a los que no tenemos la genética de Abraham, a los que no pertenecemos a la descendencia carnal de Abraham, la esparció a toda la tierra, hermanos. Una vez que vino Jesucristo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, la nación de Israel no aceptó a Jesucristo, ya estaban fuera. No, en ninguna manera, otra vez. Pero su transgresión, o sea, su rebelión contra Dios, por su rebelión contra Dios vino la salvación de los gentiles. Hay un propósito, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dicho, no, ustedes nada más son mi pueblo, a todos los gentiles, a todos los hijos del diablo, fuera? No van a tener la oportunidad. Dios extiende la oportunidad a nosotros, a los gentiles, los que no pertenecemos, ¿verdad?, a la familia de Abraham. Dice, digo pues, ha tropezado para que creyesen en ninguna manera, porque su transgresión vino a ser salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ellos tienen celo, hermanos, hasta la fecha, pero no por eso, hermanos, dejan de ser escogidos de Dios. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles,
Fíjese, hermano, por causa de que ellos rechazaron, dijo Jesús, dijo Pablo, por cuando ustedes rechazan la palabra, voy a los gentiles. Y Dios, Pablo, ¿a dónde lo dio nuestro Señor Jesucristo a predicar? ¿A qué gente le envió Pablo? A los gentiles. Soy apóstol a los gentiles, a los que no son judíos. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a hacerlos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, por ellos excluidos, Dios reconcilió a todo el mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hermano, ellos van a ser admitidos, y muchos de ellos están siendo admitidos, y sigue el propósito de Dios con ellos hasta el fin. Si las premisas son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, hermanos, Israel es la rama de Dios, y nosotros hemos sido injertados en esas ramas. Es como una persona que tiene un arbolito y quiere que no te notas otra fruta, va y la injerta ahí. ¿Se han visto sus injertos, verdad? Dice, y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica sangre del olivo. ¿Cuál es la raíz, hermanos? Abraham. ¿Cuáles son las ramas? Los judíos. Nosotros no pertenecíamos a esa raíz. Entonces dice que nosotros al ser injertados somos alimentados por la raíz de ellos. ¿Quién es en sí nuestra raíz? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que viene de ellos. Dice, no te jactes contra las ramas, no te quedas yo soy hijo de Dios, ellos somos simples judíos, no te jactes, dice, no te ensoberbezcas, no te creas, y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces la raíz, hermanos, de esa rama Jesucristo. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas y no teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, no hay salvación sin Cristo. Un israelita, aunque sea israelita, hermanos, si no tiene a Cristo en su corazón no puede ser salvo. Pero no puede uno, hermanos, ensoberbecerse o burlarse de ellos. Yo sí soy salvo. Ellos que siguen a Dios, míralos, que son descendientes de Abraham, míralos. No te ensoberbezcas y no teme, porque si fueron cortados, tú también puedes ser cortado. ¿Sí? Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hay un endurecimiento, hermanos, porque Dios así lo estipuló. No es porque ellos necesariamente quieran, Dios lo decidió. Es hermoso, hermano, la palabra de Dios. Dice que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado todos los gentiles. Hasta el último de los salvos, hermanos, entonces entrarán ellos a entrar también, hermanos, en la salvación de Dios, cuando reconocerán a Cristo y los velos serán quitados de ellos y llorarán, dice, como llora, ¿cómo dice la palabra? Llorarán como desconsoladamente arrepentidos de no haber conocido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, ¿en cuál me quedé, hermanos? Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Dios el libertador. Entonces, hermanos, ¿quién va a ser salvo? Israel va a ser salvo. Dios tiene un plan con ellos. Que lo quieren destruir, que están pasando guerras, que están haciendo cosas, no sé, terribles.
hermanos, Dios tiene un plan con ellos. ¿Cuál es el plan de Dios? Israel será salvo, ¿verdad? Vendrá nación el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, o sea, se hicieron enemigos de Dios por causa de nosotros, de los gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ellos siguen siendo elegidos por Dios con un propósito de ser un pueblo. Son amados por causa de la elección. ¿Elección de qué, hermanos? De Abraham, de que Dios tiene una promesa para con ellos. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también saben, en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Dios también va a tener misericordia en su momento de ellos, y la está teniendo de muchos de ellos ahora. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Algunos dicen, no, yo no soy desobediente, yo soy malo, digo, yo soy bueno. Hermanos, todos, ¿verdad? Estuvimos en nuestros pecados, en nuestra necedad, para que Dios tuviera misericordia de toda criatura. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Él conoce todo, los tiempos, los momentos y su sabiduría. No hay plan. ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué no hay ningún plan? Ninguno de nosotros, hermanos, es más inteligente que Dios. Usted puede crear una partícula de polvo. Nada, ningún científico tiene la sabiduría, inteligencia y poder, ni matemáticamente ni físicamente, para hacer una partícula, para crear una partícula de la nada. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Simplemente obedezcámosle, creámosle y obedezcámosle, ¿verdad? Vamos a terminar con esta cita. Isaías 66. Dice, y traerán a todos nuestros hermanos desde todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda de utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Dios da una promesa, hermanos, que así como la tierra, ¿verdad? Dios da una promesa, su descendencia siempre permanecerá y su nombre, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por nuestra vida, y oremos también, hermanos, en sus oraciones. No olvide orar por este pueblo, hermanos, que es un pueblo, hermanos, con un propósito. Dice que por causa de nosotros, hermanos, ¿verdad? Ellos fueron quitados, pero solo por un tiempo, y aún, hermanos, entre ellos sigue habiendo un remanente. Siempre ha habido un remanente en medio de ellos. Hay judíos que en todo tiempo, hermanos, se han convertido. Así que cuidemos de ellos y cuidémonos a nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, Señor. Fuimos infectados, Señor, en la rama de ellos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Ellos son tu pueblo, Señor, el cual tú prometiste, Señor, la tierra y el lugar, la ciudad santa, Señor, la nueva Jerusalén, la cual un día, Señor, estará en ese nuevo mundo que tú crearás para pueblos. Tu palabra dice, Señor, que tú tienes misericordia, Señor. No es porque seamos justos, Señor, ni porque seamos buenos que estamos aquí, sino por tu misericordia, Señor, que tú extendiste hacia nosotros. Te pedimos por paz, Señor, para el pueblo de Israel, Señor. Bendícelos, guárdalos. También para las naciones, Señor, que están al lado de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos. Abre sus ojos para que entiendan, Señor, tus propósitos. Aunque todo en tu palabra, Señor, está escrito y estipulado. Llévanos en paz, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.